Bienvenido a la experiencia de comunidad en casa. Te doy la más cordial bienvenida. Estoy segura que hoy Dios hablará a tu vida y a tu corazón. Prepara todo lo que necesites para poder recibir de parte de Dios lo que Él tiene preparado a través de esta grabación que con tanto amor hemos preparado para ti. Estoy segura que las cosas más maravillosas que Dios tiene para tu vida están por llegar. Así que recuerda que la fe llega por el oír y oír la palabra de Dios. Así que prepara ese tiempo para poder adorar a Dios, para poder aprender de su palabra, pero sobre todo que lo que hoy escuches lo pongas en prácticas para dar fruto abundante como lo que Jesús espera. Bienvenidos a Comunidad en Casa. Hola, bienvenido. Hoy queremos invitarte a que puedas adorar a Jesús con todo tu corazón, a que puedas levantar su nombre, porque cuando haces eso, algo poderoso sucede. Así que te damos la bienvenida, Espíritu Santo, y haz como tú quieras. Gracias. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Nos recibes en tus brazos, cada miedo y temor se acaban. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Oh, tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Para siempre. Aunque pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo
y me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Gracias, Jesús. Gracias porque nada se compara a adorar tu nombre. Quiero invitarte a que a través de esta transmisión tú puedas contactarnos si tienes alguna petición de oración. Un grupo de personas estamos listos para poder atender tu necesidad. Sabemos que la Biblia nos enseña que cuando dos personas están de común acuerdo en la tierra, el Señor escucha la oración en los cielos. Y aquí estamos listos para ayudarte a clamar por esa petición que tú tienes, porque todo clamor tiene una respuesta de parte de Dios. Si tú también necesitas oración o consejería, nos puedes contactar a través del número que aparece aquí en pantallas y un grupo de personas está listo para atender tu solicitud. Que Dios te bendiga. Bienvenido a la experiencia de comunidad en casa. Gracias por permitirnos poder llegar hasta tu casa y siempre compartir una palabra de bendición. ¿Qué te parece si antes de poder empezar con la palabra que Dios tiene para nosotros el día de hoy, declaramos lo que siempre hemos creído? Ahí donde estás, te invito para que declares conmigo. En mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de riqueza y no de pobreza, de bendición y no de maldición, porque en mi boca hay un milagro. Sabemos que nuestra boca tiene el poder para poder transformar todas las cosas. Hemos estado hablando sobre esa fe. Hemos estado edificando una nueva fe. Sabemos que en este tiempo Dios sigue haciendo milagros. Y hoy quiero seguir aprendiendo contigo y que juntos podamos recibir la palabra que Dios tiene para nosotros. Quiero llevarte a este pensamiento. Tú sabes que todos los hombres que la Biblia nos narra que hicieron obras de fe fueron hombres que en un principio estaban bien hasta en el momento donde Dios les habla o donde Dios les da un reto o donde Dios les da una promesa, y es a partir de entonces donde estos hombres empiezan a vivir algunos problemas, algunas situaciones. ¿Sabes por qué? Porque es una realidad, pero cuando le creemos a Dios por algo, esa fe nos puede meter en problemas. Cuando nosotros vamos a la definición de la fe, dice la Escritura en el libro de Hebreos, que fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Otra versión dice, es estar totalmente convencidos que uno va a recibir lo que espera. Por la fe, yo estoy convencido que voy a recibir algo de parte de Dios, pero esa convicción que tengo tendrá que ser demostrada a través de diferentes situaciones y procesos, de tal manera que prevalezca la fe pese a las circunstancias. Y cuando yo medito en las Escrituras, me encuentro, por ejemplo, a un Abraham. Tú te imaginas, un hombre de avanzada edad que estaba casado. Este hombre ya tenía una vida hecha, ya tenía una vida realizada. Cuando ahora aparece Dios y le hace una promesa y le dice, te daré una nación grande y te voy a dar un hijo. En ese momento, Abraham se empieza a meter en un problema. Si lo quieres ver de esa manera, él ya tenía una vida resuelta, pero cuando Dios le da esa promesa, empieza la fe a trabajar y lo empieza a meter por situaciones donde tenía que demostrar esa plena convicción de lo que a Dios le estaba creyendo. Otro hombre de la fe que yo encuentro es a Noé. La Biblia dice que Noé tenía una familia que estaba bien, era un hombre íntegro, era un buen hombre, era un hombre que tenía una esposa, tenía hijos, y la Biblia narra que era una linda familia en medio de un ambiente donde las familias estaban corrompidas.
Y ahora aparece Dios, le dice que construya un arca, que iba a llover cuando en ese momento no se conocía la lluvia. Y ahora esa fe de Noé hace que este hombre se meta en un problema, empiece a construir un arca, lo hace ver mal ante la sociedad porque no se conocía la lluvia. Y ahora Noé, con su familia, empieza a padecer persecución por lo que estaba creyendo. También encuentro en las Escrituras un José, el soñador. Dice la Escritura que José realmente era el consentido de su papá. Este hombre consentido realmente iba a pasar buenas situaciones en su vida. Pero ahora aparece Dios, le da unos sueños, José cree los sueños, declara los sueños que Dios le da y esa fe lo mete en problemas con sus hermanos, a tal punto que va a pasar vendido en una cisterna, va a parar a la cárcel e incluso lo venden como un esclavo. Y ahora este hombre que era un consentido se mete en problemas por lo que estaba creyendo. También encuentro en las Escrituras Ana. Dice la Escritura que Ana tenía un esposo. Este hombre no podía tener hijos con Ana y decide tener otra esposa. Ana tenía una vida resuelta, si lo quieres ver de esa manera. Era la esposa legal de su esposo. Pero cuando esta mujer dispone creerle a Dios por un hijo en medio de su esterilidad, se empieza a meter en problemas. También dice la Escritura Moisés. Moisés había sido llevado a casa de Faraón. Luego Moisés sale de casa del Faraón, había matado un hebreo. Y dice la Escritura que Moisés había huido a las montañas. Moisés ya se había casado, Moisés ya había resuelto su pasado por haber matado a un hombre. Y en este hombre que había sido aislado del pueblo hebreo y del pueblo egipcio porque se fue huyendo de ese momento, con los años aparece Dios, le hace una promesa y ahora no, Moisés la cree, tiene que regresar a la tierra de donde había salido y se empieza a meter de nuevo en problemas. ¿Sabes? La fe nos puede hacer meternos en problemas, pero son problemas que realmente debemos de correr el riesgo. Son problemas que demuestran que realmente hemos puesto nuestra fe y nuestra convicción en Dios. Ahora, cuando estamos en medio de esos problemas, cuando estamos pasando por esas circunstancias y por esos momentos difíciles, es cuando nosotros podemos pasar por momentos de temor. Nosotros podemos pasar por esos momentos difíciles en la vida donde el miedo nos puede paralizar. Y hoy quiero hablarte acerca del miedo y cómo el miedo puede paralizar nuestra fe. Lamentablemente, el miedo tiene el poder de detener un plan de Dios para nuestras vidas. Y muchas veces nosotros podemos estar llenos de fe, pero al mismo tiempo que tenemos fe para ese desafío que Dios nos ha dado, también podemos llenarnos de temor en medio de la incertidumbre o de las situaciones que vienen alrededor de lo que le estamos creyendo a Dios. Ahora, ¿por qué el temor o el miedo es tan letal para nuestra fe? Y vamos a ir en el origen donde encuentro el primer hombre que tiene temor. Y esto empieza desde el principio de la creación. Y quiero que vayas conmigo a leer en las Escrituras el libro de Génesis en el capítulo 3, versículo 8. Tú sabes que Adán y Eva vivían en un ambiente perfecto en el Edén, donde no necesitaban nada, donde no tenían ninguna carencia y tenían todo lo necesario. Pero ahora Adán y Eva cometen un pecado y mira lo que dice la Escritura. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Dice la Escritura que la reacción primaria que tuvo Adán y Eva luego de haber pecado es que se escondieron de la presencia de Dios. Ese esconderse de Dios viene ocasionado por un sentimiento que había dentro de ellos. Y dice en el versículo 9 y 10 del capítulo 3 de Génesis: Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Adán y Eva se escondieron. Ahora Dios los va a buscar y le dice: Adán, ¿en dónde estás? Versículo 10. Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí.
Y la Biblia dice que en ese momento, cuando Dios busca a Adán y a Eva, cuando los ojos de Adán y de Eva fueron descubiertos y se dieron cuenta que estaban desnudos, dice la Biblia que en ese momento ellos tuvieron temor de presentarse delante de Dios. Y sabes, ese tuvieron miedo es bien importante porque nos enseña que ese temor había alterado la esencia de la creación de Adán y de Eva. Dios tuvo que sacar a Adán y a Eva del huerto, no tanto por su pecado, sino por lo que el pecado había ocasionado en su esencia. Adán y Eva habían sido creados a imagen y semejanza de Dios, y Dios les había dado un mandato y les dijo: necesito que fructifiquen y multipliquen la tierra. Todo esto es para ustedes, pero dice la Escritura que a causa del pecado, el temor entró en Adán y Eva, y ahora Dios dice: Adán y Eva, necesito que ustedes salgan de esta tierra. Necesito que ustedes salgan en este momento del Edén. ¿Por qué? Porque el miedo hizo que su esencia cambiara. El miedo provocó que ahora ustedes sean unos seres que no están apegados a la imagen y a la semejanza de Dios, porque el temor se empezó a apoderar de ustedes. Y es ahora ese miedo ocasionado por el pecado que tuvo Dios que tomar la decisión de sacarlos del Edén. Y ese miedo y el pecado los sacó porque su esencia había cambiado. Eso provocó que él se avergonzara y que se escondiera. A raíz de ese temor, ahora Adán no podía sojuzgar la tierra, ahora Adán no podía gobernar la tierra que Dios le había dado. Y cuando nosotros nos damos cuenta que el temor altera nuestra esencia, es entonces donde comprendemos que el temor echa a perder nuestra fe. ¿Por qué? Porque cambia nuestra esencia. El temor nos puede paralizar, el temor puede estropear la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y Dios nos creó como seres sin temor, porque dice la Escritura que cuando Adán y Eva fueron puestos en el Edén, no tenían temor. El temor vino como consecuencia de haber pecado. En su esencia natural, ellos no tenían temor de Dios. Ellos conversaban con Dios de manera cotidiana y de manera rutinaria. Pero cuando dan lugar al pecado, ese pecado cambia la esencia de su corazón, cambia su esencia de su espíritu, y ahora el miedo viene a entrar en el corazón de ellos y les impide poder caminar en el plan de Dios. Les impide poder caminar bajo el diseño de Dios. ¿Sabes tú que las Escrituras también me narran la parábola de 3 hombres a los cuales les habían sido entregados talentos? Y dice la Escritura que 2 de ellos empezaron a multiplicar esos talentos, pero hubo uno de estos criados, uno de estos hombres que escondió el talento. Y dice la Escritura que cuando llegaron a hacer cuentas con él, él dijo: porque tuve miedo. Y dice la Escritura que ahora lo reprenden a él por no haber hecho producir ese talento que se le había dado causa del temor. El temor nos lleva a paralizar el plan de Dios sobre nuestras vidas. Los miedos llegan a neutralizar y a estropear la voluntad de Dios en nosotros. Pero encuentro en las Escrituras que Dios constantemente trata con esa esencia caída que está llena de temor y que limita la fe. Y mira lo que dice la Escritura en Josué, en el capítulo 1, en el versículo 9, y mira lo que dice la palabra de Dios. Quiero que lo leas conmigo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y Dios le da esta promesa a Josué cuando le dice que tiene que una tierra que conquistar. Ahora Dios le dice a Josué: yo te mando, yo te ordeno que te esfuerces. Y cuando hablamos del esfuerzo, el esfuerzo viene a mi vida cuando mis fuerzas ya no me dan. Hago ejercicios en las mañanas y a veces estoy en el punto donde ya no soporto el peso que tengo en mis manos. Y en ese momento es cuando viene el esfuerzo a mi vida. El esfuerzo no viene cuando empiezo a hacer los ejercicios y no estoy cansado. El esfuerzo viene a mi vida cuando estoy cansado y me tengo que sobreesforzar. Y esa es la palabra esfuerzo. Y ahora le dice Dios a Josué y le dice: y seas valiente.
Ese seas valiente define algo muy importante. Dios le estaba diciendo a Josué, vas a ir a la tierra prometida, te vas a tener que sobreesforzar, pero tendrás que ser valiente en los momentos que el temor inunde tu corazón. Ese seas valiente, y le dice, no temas ni desmayes. Le está anunciando Dios y le dice, habrán momentos donde entrarás a conquistar la tierra prometida y ver a esos gigantes te llenará de temor. Conocer esa tierra incierta que un día conociste y la reconociste, te llenará de temor. Por lo tanto, no temas y no vayas a desmayar frente a las adversidades que vas a enfrentar por heredar la promesa de lo que tú estás creyendo. Y Dios le dice, yo estaré contigo donde quiera que vayas. Dios refuerza que lo iba a acompañar en medio de esos momentos de temor, en medio de esos momentos de desfallecimiento. Dios le dice, cuidado, yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Y ahora nosotros tenemos que comprender que este pasaje también se aplica a nuestras vidas al día de hoy, donde nosotros tenemos que comprender que cuando le estamos creyendo algo a Dios, vienen momentos de temor a nuestra vida por un emprendimiento con una empresa, por creer por la sanidad de un ser que está enfermo, por creer por la restauración de un matrimonio, por creer por la provisión de Dios para una casa. Y ese temor nos paraliza y no nos hace tomar decisiones. Ese temor viene a echar a perder la fe que Dios nos dio, porque empezamos a usar un razonamiento humano, a hacernos ver la realidad y conocer una realidad que va a nublar nuestra fe, porque el sentimiento del temor va a embargar la fe y querrá que nosotros retrocedamos de la promesa que le estamos creyendo a Dios. He visto lamentablemente personas que tienen una promesa de Dios por delante, pero hay decisiones que tienen que tomar y no tienen que desmayar y no tienen que llenarse de temor, pero el temor los paraliza y retrasa la promesa de Dios para sus vidas. Y si nosotros estamos hablando de fe, si nosotros estamos hablando de reedificar una fe en Jesucristo y creerle a Dios por sus promesas, tenemos que saber que en medio de esos ambientes de temor, en medio de esos ambientes de incertidumbre, tenemos que dejar de sentir ese temor y avanzar, extendernos a lo que está por delante, ir hacia el frente con todo y miedo. Ojo con esto, con todo y miedo. Atrevámonos en esos desafíos de fe. Como dice la Escritura, diga el débil, fuerte soy. Dios nos está mandando que nosotros mismos enfrentemos nuestros temores. Cuando veo en las Escrituras el carácter que Dios quiere desarrollar en el hombre, me doy cuenta que Dios manda que al hombre enfrente todos sus problemas. Dios manda que enfrentemos toda situación. Dios manda que enfrentemos toda adversidad. Lo único que Dios nos dice, huye, es del pecado sexual. De lo único que Dios nos dice, huyan de toda fornicación, es Dios, porque sabe que podemos ser vulnerables y echar a perder la santidad y alejarnos de Él. Hay una cosa que Dios sí nos manda a huir y es del pecado. Pero cuando se trata de enfrentar todas las demás situaciones, Dios nos manda a tener valentía, determinación, ser hombres y mujeres que vamos a aferrarnos a una promesa de Dios, no importando cómo nos estemos sintiendo internamente, confiando que Él está alrededor mío. Dios me acompaña en mis procesos. Dios está conmigo cuando estoy creyendo por esa casa. Dios está conmigo cuando estoy creyendo por ese medio de transporte. Dios está conmigo cuando estoy creyendo por la restauración del hogar. Dios está conmigo cuando estoy creyendo por la conversión de un ser querido. Dios está creyendo. Dios sigue creyendo. ¿Y qué es por lo que tú estás creyendo en este tiempo? Yo quiero invitarte para que en medio de esta transmisión escribe en los comentarios qué es lo que le estás creyendo a Dios. Escríbenos a través del WhatsApp qué es lo que le estás creyendo a Dios. Escríbenos en la línea de WhatsApp que tenemos, pero declaremos lo que estamos creyendo. Mira lo que dice la Escritura en Mateo capítulo 14, en el verso 28. Me habla la historia de un hombre que tuvo temor cuando había dado un paso de fe, y es acerca de Pedro. ¿Te recuerdas tú que Jesús llamó a Pedro que saliera de la barca y empezara a dar esos pasos de fe y caminó sobre el agua? Dice la Escritura. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús.
Pedro empieza a caminar sobre el agua, empieza a caminar en su desafío de fe, empieza a creerle a Dios y a Jesucristo que podía hacer lo que era imposible ante sus ojos en medio de una tormenta. Pero dice la Escritura en el versículo 30, pero al ver el fuerte viento, cuando empezó a ver las circunstancias de donde la fe lo había llevado, tuvo miedo. Hay momentos donde nuestra fe nos meterá en situaciones que nos querrán paralizar y hacernos retroceder. Así como le pasó a Pedro. Y dice la Escritura, tuvo miedo al ver el fuerte viento y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El temor nos lleva a dudar. El temor te llega a paralizar. Posiblemente tú empezaste un emprendimiento, empezaste algo que le estabas creyendo a Dios, la compra de una propiedad, la compra de un vehículo. No sé a qué la fe te llevó. No sé si es una fe por la conversión de un ser querido, no sé si es la fe por una restauración familiar. Ignoro tu situación, pero hay algo que sí te puedo decir. En medio del ambiente donde la fe te metió, no retrocedas, no tengas temor, es tiempo de avanzar. Es tiempo de ir al frente tras la promesa que Dios tiene delante de ti. Que el miedo no te paralice, que el miedo no te neutralice. No permitas que ese sentimiento de incertidumbre te aparte de lo que Dios ya te entregó. Sigue adelante con todo y miedo. Aférrate a que Jesús está contigo. Cree plenamente que Jesús te acompaña en medio del proceso, que Jesús no te deja y no te abandona y que el que te llamó, el que te dio la promesa, suplirá todo lo que te haga falta y te acompañará en cada etapa antes de que tú llegues a tu milagro y después de que tú alcances ese milagro. Mira lo que dice la Escritura en el Salmo capítulo 34, en el versículo 4, y dice la Escritura, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Si estás pasando por una etapa de miedo frente a lo que estás creyéndole a Dios, quiero decirte que es tiempo de buscar a Dios y echar fuera todo temor, porque Dios te libra de tus temores. No dice la Biblia que Dios te quita el miedo. La Biblia dice que Dios te libra de las situaciones que causan temor. La tormenta causó temor en Pedro y Jesús lo liberó de la tormenta. Hay momentos en nuestra vida donde podemos estar enfrentando situaciones de temor, pero si nosotros buscamos a Dios con todo y miedo, alcanzamos la promesa que estamos creyendo, porque Dios quita esos temores, quita esas situaciones difíciles y nos da la victoria a través de la fe por lo que estamos creyendo. ¿Qué te quiero decir a través de esta palabra? Que dice el Señor que te levantes con todo y miedo a seguir creyendo por lo que está delante de ti. Si has empezado a recibir esta llamada, este mensaje, y mientras recibes este mensaje, hay llamadas que te han turbado, hay mensajes que han venido, tal vez has pasado una semana de incertidumbre, confusión, con temores. No estás viendo esta palabra por casualidad. Estás aquí porque Dios quería decirte que es tiempo de seguir creyendo, es tiempo de seguir luchando, porque tu milagro está cerca. Con todo y miedo, vence el temor. Dios está contigo, no te dejará y no te desamparará. Cobra valor, cobra ánimo y sigue adelante detrás de tu milagro, porque ese milagro está cerca. Es tiempo de levantarte y decir con todo y miedo, yo me aferro a las promesas que Dios tiene para mi vida. Gracias por esos comentarios que estás haciendo. Gracias por esos mensajes que nos estás enviando en este momento, porque sabemos por qué orar precisamente por ti en este tiempo. No estás solo en medio de esta situación. Estamos junto con un equipo clamando a Dios en este momento por tus peticiones y tus necesidades, y con todo y temor vamos tras la promesa de lo que Dios tiene por delante. ¿Qué te parece si oramos y ponemos delante de Dios esos temores? Y yo quiero invitarte ahí donde estás para que delante de Dios le hables y le dices honestidad a Dios, diciéndole: Señor, tengo temor de perder la casa, tengo temor de perder a mi familia, tengo temor, Señor, de lo que me puedan hacer, tengo temor de emprender, tengo temor de perder las cosas. Lleva delante de Dios esos temores
pero quiero que estés confiado que con todo y miedo Dios te va a librar de esos temores. Es tiempo de levantarte y cobrar ánimo. Padre, en el nombre de Jesús, oro por cada uno de mis hermanos que están viendo esta palabra. Y yo te pido, Padre Celestial, que en este momento todo temor es quitado. Oro, Padre Celestial, para que con todo y miedo, Señor, la fe prevalezca. Es tiempo de creerte. Es tiempo, Señor, de seguir alcanzando las promesas que tienes para nuestras vidas. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que esta palabra de Salmos 34 se cumpla en cada familia. Buscamos a ti, Señor, confiando que tú nos oyes, pero no solo nos oyes, sino que también nos libras de todos nuestros temores. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y quiero invitarte ahí donde estás para que hagas una oración conmigo y le puedas decir: Señor Jesús, en este momento te abro mi corazón. Te pido que perdones mis pecados y me regales la vida eterna. Escribe mi nombre en el libro de la vida y a partir de hoy yo creo que si muero iré al cielo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y si tú hiciste esta oración por primera vez o te estás reconciliando o quieres que estemos orando junto contigo, escríbenos en los comentarios en este momento o levanta un emoji para poderte reconocer y poderte contactar. O también si estás viendo esta transmisión a través de la televisión, escríbenos en la línea de WhatsApp que tenemos habilitada para que juntos estemos orando contigo en este momento. Gracias por permitirnos poder llegar hasta tu casa. No te desconectes porque ahora viene algo muy importante donde Dios también quiere hablarle a tu fe. Que Dios te bendiga. Al reunirnos en el nombre de Jesús, es imposible no hablar de Jesús, y al hablar de Jesús necesariamente hablamos de ofrenda, porque no se puede separar a Jesús del concepto de ofrenda. Efesios 5:2 dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El sacrificio de Jesús tenía aroma, olor fragante. Jesús fue una ofrenda en sí mismo. ¿Has calculado cuánto poder tiene una ofrenda para Dios, que una ofrenda nos hizo salvos? La Biblia nos enseña que Jesús se entregó como cordero. En el Antiguo Testamento, cada vez que una persona necesitaba ser purificada de sus pecados, llegaba delante del sacerdote y había que presentar una ofrenda a Dios. En el Nuevo Testamento no había músicos ni equipo de alabanza para adorar, solo ofrendas. Por eso en 1 Corintios dice: cada primer día de la semana, cada uno ponga aparte algo para ofrendas, según haya prosperado. El instrumento para adorar no era música. En el Nuevo Testamento eran las ofrendas. Por eso se cuidaba con mucho esmero ese momento. Jesús sabía que su cuerpo sería una ofrenda. Por eso la preparó cuidándolo en todo sentido. Por eso dice la Escritura: Dios ama a los dadores alegres, a los ofrendadores alegres. ¿Cuál es la honra con la que presentas tu ofrenda? Hoy presentaremos nuestra ofrenda económica como un gesto de adoración y una actitud de agradecimiento. Sabemos que esta semana Dios nos ha bendecido en gran manera. Yo quiero preguntarte y que medites por un momento. ¿Hay algo que Dios ha hecho milagroso en tu vida en esta semana? ¿Hay algo por lo cual tú tienes que estar agradecido con Dios? Hoy es un tiempo para poder presentar nuestros diezmos y nuestras ofrendas al Todopoderoso, al que nos ha dado la vida, al que nos ha dado la provisión, al que nos ha dado todo lo que hemos necesitado. Hoy quiero recordarte lo que dice el Salmo 20, que Dios hace memoria en nuestras ofrendas en el día de nuestra necesidad y nos da conforme al deseo que hay en nuestro corazón. No te olvides que lo que le das a Dios es para la eternidad. Lo que Dios te ha dado, tú tienes que apartar para Él algo que le corresponde. Y es por eso que en este tiempo especial, aquí en Comunidad en Casa, nos tomamos un tiempo para orar por esa necesidad que tú tienes, pero también por esas ofrendas y por esos diezmos que voluntariamente tú has traído para ensanchar el reino de Dios. Yo te doy gracias por ese corazón bondadoso y obediente a la palabra de Dios. Estoy segura que en el momento de tu necesidad, Dios va a hacer memoria de la ofrenda que hoy le presentas al Padre. Así que juntos oremos ahí donde estás. Si estás con tu familia, agárrate de la mano. Si estás solo, simplemente cierra tus ojos, inclina tu rostro y hagamos una pequeña oración de común acuerdo para que suba delante de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, a esta hora. Gracias, Espíritu Santo, por cada hombre y mujer obediente que han traído a tu altar sus diezmos y sus ofrendas. Te pido, Señor, que suban con olor fragante delante de ti, que tú bendigas, Señor, a toda aquella persona que necesita, Señor, de ti
algo, Padre, te pido que les abras el buen tesoro del cielo y que tú derrames bendición hasta que les sobre y les abunde. Hagas memoria de estas ofrendas en el día de su necesidad. En el poderoso nombre de Cristo Jesús hemos orado de común acuerdo. Amén y amén. Que tengas una buena semana y no te desconectes porque a continuación tenemos un tiempo especial para tus hijos. Hola chicos, qué alegre que se conectan una vez más a la experiencia de Igle Kids en casa. ¿Están listos para esta nueva aventura y para que puedan aprender más sobre Dios? Si lo están, acompáñenme. Hola a todos, soy Flori y hoy les quiero contar una historia que me encanta mucho. Y para eso le pedí favor a mis hermanos que me ayudaran. ¿En dónde están? ¡Flori! Ah, sí, Flori soy yo. Pues, ¡hemos Pizzi! Bueno, creo que ya van a aparecer. El personaje de hoy... Toque, 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 toque. Toque, toque, toquita. Con mi burrito Sabané. ¿No era la historia del burrito? ¡Oh, rayos! Creo que me confundí. El personaje de hoy era un buen amigo de Jesús. Tenía 2 hermanas que se llamaban Marta y María y vivía en un lugar llamado Betania. ¿Ustedes saben qué personaje es? ¡Oh! ¡Sí! ¡Qué inteligentes! ¡Se llama Lázaro! ¡Hola! Voy a contar la historia de Lázaro. Jesús tenía 3 buenos amigos que vivían en Betania y se llamaban Lázaro, María y Marta. Y los 3 eran hermanos. ¡Ay! Como nosotros, solo que con diferentes nombres. Un día Lázaro enfermó. Me siento mal, me va a dar algo. Siento que me da algo. Me dio. Y Marta le mandó un mensaje a Jesús. ¡Alice Jesús! ¿Cómo estás? Tengo una mala noticia. Lázaro, tu amigo, está muy mal. Por favor, ven ya. Pero Jesús no fue en ese momento, sino que esperó 2 días más. Al tercer día Jesús le dijo a sus discípulos que lo acompañaran a ver a su amigo Lázaro. Vamos a ver a mi amigo Lázaro. Sígame. Cuando Jesús llegó a Betania, Lázaro ya había muerto. Ya llevaba 4 días que lo habían sepultado. Al enterarse Marta que había llegado Jesús, salió al encuentro y le dijo: Jesús. Hubieras venido más rápido. Si no, mi hermano no hubiera muerto. ¡Ay, Lázaro, ¿por qué? Pero Jesús le respondió a Marta: tu hermano vivirá. Vivirá solo en mi mente y en mi corazón. ¡Ay, por supuesto! ¡En el día de la resurrección! Jesús le volvió a decir a Marta: Marta, ¿confías en mí, Marta? ¡Ah! ¡Por supuesto, en ti sí! Jesús le pidió que lo llevaran al lugar donde estaba sepultado Lázaro. Cuando Jesús llega al lugar, pide que quite la piedra. Por favor, mueve la piedra. Fuerte. Dale. Oigan, unas porras no estarían nada mal. Sí, ya casi. Yeah. Pero Marta le dijo: no la quite porque ya huele muy mal. Huele tan mal como los calcetines de mousse. Jesús oró al cielo y después gritó: ¡Lázaro, sal! Y al instante, Lázaro salió. ¡Sí! ¡Resucitó! ¡Wow! Jesús es nuestro amigo y aunque creemos que no nos haya contestado, Él siempre llega a tiempo. Él cuida de nosotros. Así como ayudó a Marta y a María, también nos ayudará a nosotros. En tus estudios, con tu familia, Él desea ayudarte. Solo te pide que creas en Él. ¡Sí! ¡Wow! ¡Qué historia más emocionante! ¿Sabes algo, Flori? Me disfruto tanto cada historia que hay en la Biblia porque nos enseña lo que cada uno de nosotros vivimos. ¡Sí! ¡Ay, por eso me encanta leerla! Quiero que podamos hoy junto a los niños poder leer algunos versículos de esa historia que me llaman mucho la atención porque nos van a enseñar algo para que lo podamos poner en práctica. Y quiero leerles en Juan capítulo número 11 y verso 5. Dice: y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Mira qué lindo poder tener un amigo que te diga que te ama.
A ver, niños, ¿cuántos de ustedes tienen un amigo que ustedes dicen, oh, sí, ese es mi súper mejor amigo? A ver, levanten la mano. Amigo o amiga. ¿Verdad que nos identificamos muchísimo porque son esos amigos con los que podemos contar? Y quiero contarte que Jesús era un amigo con quien Lázaro, Marta y María podían contar, y él incluso dice que los amaba mucho. Pero dice el verso número 6: cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Imagínate, Flori, ¿cómo puede ser eso que un amigo que te ama, cuando sabe que tú estás enfermo, dice, mejor me quedo 2 días más? ¿Qué pensarías tú de eso? Wow, pienso que tal vez no me quiere o no escuchó. ¿Verdad que sí? Saben, niños y niñas, pareciera ser que cuando Jesús recibió la noticia, él no le prestó mucho interés, porque dice que incluso se quedó por 2 días más donde estaba. Y yo estoy seguro que incluso los discípulos han de haber dicho, pero ¿y acaso no son sus amigos a los que amaba? ¿Por qué se queda más tiempo? Pero quiero que descubramos en la palabra de Dios algo muy importante, porque ¿sabes? Jesús nunca va a llegar tarde. Y Jesús está sumamente interesado en tu vida, en la vida de tu familia y en lo que estás viviendo actualmente. Así que voy a leer aquí adelante, siempre en Juan capítulo 11, solo que en el verso número 17, dice: vino pues Jesús y halló que hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. ¿Sabes? Flori no solamente enfermó, sino que dice la palabra del Señor que Lázaro falleció. Imagínate cuán tristes se habrán sentido sus hermanas. Voy demasiado, porque se pusieron a llorar. Totalmente. Entonces Jesús llega 4 días después, y cuando llega, en el verso número 20 dice: entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y noten algo acá, porque es muy, muy importante. Dice el verso 21: y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Entonces es lo que platicábamos, ¿verdad, Flori? Pareciera ser que Jesús no llegó a tiempo. Incluso Marta se dio cuenta y le dijo: si tan solo hubieras venido a tiempo, mi hermano no hubiera vivido lo que vivió. Pero sabes, Jesús le dice: Marta, no te preocupes, yo tengo todo bajo control. ¿Acaso no te he dicho que si crees vas a poder ver la gloria de Dios en tu vida? Marta no entendía lo que estaba pasando, pero sabes, estaba por suceder lo sobrenatural y lo que ni Marta ni María estaban esperando. Jesús iba a resucitar a su amigo Lázaro. Y yo estoy convencido de algo, Flori. Sé que Dios en este tiempo va a hacer milagros en las familias de cada uno de los niños y de las niñas que nos están viendo a través de esta transmisión. ¿Y qué te parece si en este momento oramos? Oramos por cada uno de ellos para que el Espíritu Santo pueda sellar esta palabra en tu corazón y que tú puedas tener confianza. ¿Sabes? Tal vez en medio de este tiempo te has preguntado, o incluso has dicho como Marta, ¿verdad? Jesús, si hubieras estado acá, tal vez no hubiera pasado esto, no le hubiera pasado esto a mi abuelito o a mi abuelita. No sé, cualquiera de las situaciones que tú estés viviendo en este tiempo. Pero ¿sabes? Jesús va a hacer un milagro en tu casa y en tu familia. Amén. Así que yo quiero pedirle a todos los niños y a todas las niñas que ahí en casa puedan cerrar sus ojos por un momento, puedan levantar sus manos al cielo, y vamos a orar en este momento juntamente con Flori. Pastor, pero yo no puedo levantar las manos al mismo tiempo y cerrar los ojos, no sé cómo le hago. Ok, entonces solamente cierra tus ojos, ¿te parece? Ok, está bien. Perfecto. Padre, te damos muchísimas gracias porque eres no solamente nuestro mejor amigo, Jesús, sino que también eres nuestro Señor y nuestro Salvador.
Y cuando tú subiste a esa cruz por amor a cada uno de nosotros, ahí trajiste, Señor, sanidad, trajiste libertad, trajiste restauración y trajiste a nuestras vidas milagros. Y yo te pido que en este momento, Señor, un milagro acontezca en la familia de cada uno de los niños que nos están viendo. Te pido, Señor, que tu Santo Espíritu los sorprenda y que ellos entiendan que tú nunca llegas tarde, que ellos entiendan que tu tiempo, Señor, no es el mismo tiempo nuestro, pero que tú llegas justo a tiempo. Así que, Espíritu Santo, llénalos ahí donde ellos están, bendícelos, bendice a mami, bendice a papi, bendice a los tíos, a los abuelitos, a los primos, a toda la familia, y que todos sepan que tenemos a un amigo, a un Salvador que siempre va a llegar a tiempo. Gracias, Señor. Gracias. Amén. 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 ¿Disfrutaste esta experiencia de Igle Kids en casa tanto como yo? Yo sé que sí. Te recuerdo que puedes hacer todas las actividades de la lección en digital y no olvides compartirnos tus experiencias a través de una fotografía. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana.